Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de 420. Hoy vamos a tener un tema muy serio, muy a veces difícil de platicar, pero muy importante en este contexto de cannabis y uso de drogas. Hoy vamos a hablar del abuso de las drogas, de lo que es la rehabilitación y de las causas y de todo ese contexto que nos lleva o que ha llevado a muchos jóvenes, muchos adultos también e incluso niños a la destrucción después de haber probado sustancias psicotrópicas u otro tipo de sustancias. Yo soy Paola Rodríguez, no le cambien, estamos en 420. Amigos de 420, estamos aquí con el especialista en psicología social, Serafín Abraham Fernández. Muchísimas gracias, Serafín, por aceptar la invitación y por Gracias, buenas acompañarnos tardes. en el programa. Bueno, es amplio tu currículum, voy a leer así como que lo más específico: especialista en tratamiento de adicciones por la Secretaría de Salud, miembro de la Organización Mundial Coaching Life. Ujú. 10 años de trabajo con adolescentes en conflicto con la ley como jefe del área psicoterapeuta, 3 años de trabajo con adultos en programas de reinserción social, 5 años de trabajo con mujeres víctimas de violencia en refugios temporales, miembro de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas y de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y terapeuta en tratamiento de adicciones en adolescentes. Serafín, cuéntame, es un tema muy álgido, muy difícil de tratar a veces, pero precisamente por esta importancia en el contexto social, ahorita que está muy de moda este programa, te contaba al principio, que está enfocado en exaltar las bondades de la cannabis, pero también tratamos de hacer una construcción de crítica respecto de lo que es el abuso de cualquier sustancia, no solamente de cannabis. Y creo que Ujú. va muy de la mano con lo que has hecho, con tu trabajo y tu experiencia, sobre todo en el abuso de drogas. Sí, pues de antemano, pues, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Y sí, pues es un tema bastante álgido, bastante, digamos, complejo, porque no es fácil de tratar. Y más que nada que se trata de una cuestión de sufrimiento humano. Aun cuando veamos a las personas en este estatus de consumo, pues sí se trata de una situación donde pues las personas verdaderamente están sufriendo aunque no lo veamos. Nosotros vemos este problema como algo estigmatizado, como algo que es un que no queremos que suceda, que no queremos que se presente, sin embargo, pues está latente en todo nivel social, ¿no? Y más ahorita, pues con toda esta cuestión de riesgo que hay, que se ha romantizado el hecho de tanto del consumo como el ser el comerciante de la sustancia, como también pues ser parte del tratamiento de, de este problema, ¿no? Entonces, pues sí quisiera partir un poco desde lo que es mi experiencia, de lo que ha sido mi trabajo acompañando a adolescentes y a personas adultas en en este problema tan complejo. Como bien lo mencionas, pues yo inicié con este problema y por ahí del 2008 cuando empezaban el programa de comunidades terapéuticas aquí en el Distrito Federal, porque se inició lo que fue el traspaso de los centros de atención a menores por delitos de la ley, pasaron del Estado federal al Estado local y se tomó como alternativa el programa de comunidades terapéuticas pues para este enfoque de tratamiento con adolescentes.
fuimos encontrando que los chicos, aparte de presentar el problema de delincuencia o de conductas que ameritaban una sanción penal, pues venía con otra serie de problemas. Y ahí pues fue cuando empezamos a detectar la problemática y entonces empezar a entrar a este mundo. Podemos partir de términos técnicos, términos teóricos, de que las sustancias se dividen en estimulantes, en depresoras, en que pues hay etapas de esta situación como es el uso, el abuso, la dependencia. El DSM-4 lo explica muy clarito cada una de estas fases y en base también pues era lo que en ese momento teníamos para trabajar con los chicos. Y veíamos esta parte de cómo empezaba el problema, dónde empezaba el problema. Le preguntábamos a los especialistas y los especialistas nos decían, es que es multifactorial. Pero pues multifactorial, ¿en qué sentido? ¿No? O sea, ¿es todo o es nada a la vez? ¿No? Porque decían, no, es que a lo mejor es un problema económico, pero pues yo he visto gente de mucho dinero consumiendo solventes. Claro. Cuando hay niños de la calle consumiendo solventes, entonces el problema es económico, el problema es de nivel social, ¿no? Uh-huh. Hemos visto niños comprando cocaína en lugares digamos donde la situación es precaria y consumen cocaína. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, si es multifactorial. No, es que a lo mejor es por el abandono, pero también detectábamos niños que lo tenían todo o que lo tienen todo, que tenían una buena vida y se involucraron en la dinámica del consumo, como también niños abandonados, niños donde la figura paterna o materna no estaban y también se involucraban en esa situación. Entonces pues nos quedaba la duda, nos quedaba ahí la pregunta, ¿cuáles son los factores que podían determinar el uso o el consumo de sustancias? Conforme fuimos trabajando con estos chicos, fuimos detectando situaciones. Uno, cuando llegan a los centros de justicia donde van a ser juzgados, obviamente pues siempre van a contar su mejor versión, y en esta versión pues son niños portados, son niños tranquilos. Ya una vez que el juez determinó que hay una sanción legal y se tiene que establecer, pues ya pasaban con nosotros. Obviamente el programa decía que el internamiento era la consideración más alta para el tratamiento de los adolescentes y que pues iba siempre a dar la posibilidad de que los chicos tomaran su tratamiento en libertad. Y era cuando ya empezamos a trabajar con ellos, a conectarnos con ellos, a comunicarnos, y empezamos a hacer las entrevistas, pues ya ahora sí de una manera real. Y eran niños entre 14 y 18 años. Y siempre esta entrevista la hacíamos al lado de sus padres. Y preguntábamos, a ver, hijo, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 16, tengo 17 años. Grado de estudios, pues secundaria trunca, primaria, concluida. Que eso ya decíamos, hay algo aquí, hay un dato importante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no terminaste la secundaria? No, pues me expulsaron. Entonces fueron excluidos de un contexto educativo, fueron excluidos de un contexto que no toleró, no pudo contener ciertas conductas de ellos, y lo que hicieron fue expulsarlos. Cuando llegamos a la pregunta de consumo de sustancias, ¿tienes algún contacto o has consumido sustancias? Y nos decían sí. Bueno, un chico de 17 años, sí, tengo 17 años y sí consumo sustancias. ¿Desde cuándo? Desde los 13, desde los 14 años. Y era increíble ver a los papás cómo volteaban a ver al hijo diciendo, te desconozco. ¿Cómo crees que mi hijo no? Ajá, y entonces volteaban asombrados. ¿Cómo que desde los 13 consumes? ¿Cómo que desde...? Y nosotros no nos dábamos cuenta. Y el chico pues así como que entre apenado y riéndose, ¿no? de la situación. Pues sí, papá, o sea, nunca te diste cuenta, ¿no? Entonces hasta que no sucedió una situación legal, no comenzaron a conocer verdaderamente al adolescente, al chico. Otro dato interesante que fuimos encontrando cuando estábamos trabajando con ellos era que de 2,000 adolescentes que llegamos a atender en un año, el 80% consumía sustancias,
ya sea la sustancia de más uso era la marihuana y los solventes. De ese 80% detectamos que el 60% alguna vez en su vida fue diagnosticado con TDA o TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y que en algún momento de su vida pues estuvieron bajo tratamiento psiquiátrico por esa situación. Entonces, pues obviamente su contacto con las sustancias comenzó a muy temprana edad. Muy temprana edad. Y conforme fueron creciendo y fueron ellos dándose cuenta del contexto, transfieren los medicamentos por el uso de la marihuana. ¿Por qué? Porque les daba los mismos efectos. O sea, el medicamento era para controlar sus impulsos, para tranquilizarse, para no estresarse, porque estaban muy alterados y todo eso. Entonces su mamá le decía, ándale hijo, tómate tu chocho, ándale hijo, tómate tu medicamento para que estés tranquilo, para que te calmes. Obviamente pues había un reforzamiento, porque si el hijo estaba tranquilo y la mamá estaba tranquila, pues eso reforzaba la relación entre ellos. Mi mamá me dice que estoy tranquilo, así me va a aceptar, entonces me tomo el medicamento y pues vamos a llevar una buena relación. Van avanzando ellos, transfieren el efecto de los medicamentos por el efecto de la cannabis y el efecto es el mismo, o sea, lo ocupan para lo mismo. Es que me siento intranquilo, entonces voy a ponchar para tranquilizarme. Voy a fumar para dormirme. Es que ando todo estresado, alterado, voy a fumar para relajarme. Entonces van encontrando esa situación. Entonces, pues esta teorización, todas estas especialidades que en algún momento nos llegaron a señalar ciertas personas, pues ahí iba contrapuesto, ¿no? Porque encontramos otra factorización. Estoy hablando ahorita de la población con la que nosotros trabajamos en ese entonces, que eran adolescentes en conflicto con la ley. Y pues bueno, pues entonces nos fuimos enfrentando a un problema. Bueno, ya sabemos que consumen, ya sabemos que lo tienen presente en su vida, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces pues empezamos a indagar más, que si ya habían recibido un tratamiento, que si habían recibido atención al problema, cosas así por el estilo. En algunos casos, como pues no se habían dado cuenta los familiares, pues no hubo intervención. Cuando el problema ya era más agudo, sobre todo con el problema de los solventes, pues los papás los llevaban a los llamados anexos. Que pues en un momento dado pues vamos a platicar de eso. Adentrarnos más, porque creo que sí es muy importante. Sí, vamos viendo toda esa situación, ¿no? Y entonces pues, ¿por qué pasaba esto? Porque los papás pues carecen de información, carecen de orientación, no conocen de lugares especializados o profesionales que atiendan esta problemática, y obviamente iban con la vecinita, con la comadre, con la conocida, y obviamente pues ellos hablan de lo que tenían en su inmediatez. ¿Y qué es lo que pues fuimos encontrando? Bueno, dentro de la plática, la interacción con los adolescentes, ¿para qué ocupaban, ya aparte de tranquilizarse y manejar sus conductas? Pues encontraron otros efectos o otras respuestas al consumo de las sustancias, pues que era para desinhibirse, ¿no? Para socializar. Es que yo no era sociable, entonces pues veía la bolita y veía que platicaban y todo eso, y entonces mediaba el consumo. Claro, y en una edad en la que estamos propensos y expectantes al tema de la aceptación. Exactamente, de los grupos, al ser incluido y claro, todo eso, entonces pues para encajar pues había que consumir. Había que entrarle también a la moda, ¿no? Exactamente, entonces pues ellos entran en ese mundo y pues ya se desinhiben, y entonces encuentran el motivo pues para reírse, hacer otro tipo de conductas y cosas así por el estilo. Hay otros que decían, bueno, es que yo como tenía que trabajar y luego tenía obligaciones con mi familia, cosas así, pues encontraban la sustancia el que no me daba, me controlaba el sueño, o me detenía el hambre, o
o me daba más fuerza para seguir trabajando, ¿no? Entonces encontraron otro recurso a esta parte. Y otros, pues de plano sí les decían, no, pues sí, yo lo hago de una manera lúdica, yo nada más lo que busco es estar tranquilo, estar descansado, olvidarme de mis problemas, olvidar de las situaciones que hay en mi familia, y era como un aspecto de fuga. Entonces lo que encontramos ahí, que los chicos, entonces el para qué lo usaban era para desinhibirse, otro encontraron tolerancia a partir del uso, y lo otro pues era una cuestión lúdica, buscar el confort. Eh, Licenciado, Mande. vamos a un corte Ajá. y regresamos a seguir hablando de esto y adentrarnos un poquito en el tema de los anexos, las clínicas que existen y bueno, ya entrarle al tema de la rehabilitación. Quiero mandar saludos, Ed Hernández, Tarín Hernández, Juan Carlos Espinosa, Sara Barragán, Beatriz Reloj, ¿no? Reséndiz López. Reséndiz López. Bueno, todos ellos están atentos al programa. Muchas gracias por sus comentarios. Ahorita regresando los empezamos a leer. Vamos a un corte comercial y regresamos a 420. Voy a leer unos comentarios. Ed Hernández, interesante tema, felicidades por tocarlo. Tarín, super tema. Juan Carlos Espinosa, saludos hermanos Serafín. Sara Barragán, gracias profe por la invitación, es un tema muy importante, bendiciones. Beatriz Reséndiz, muchas felicidades, gracias por compartir. Un saludo a Cintia Caballero que nos está viendo. Araceli Silva, saludos, super tema. Jordi Vision, excelente información, saludos. Pues bueno, sí, claro que excelente información porque son datos muy interesantes, pero aparte preventivos, ¿no? Sí, voy a tratar de llegar a esa conclusión de cuál sería el mejor tratamiento y la mejor forma de intervenir con los chicos, o sea, con todos estos que tienen este problema. Claro. Al final digo, es un sufrimiento de ellos, entonces eso no lo tenemos claro. Hay pues varios expertos que quieren entrar en el tema, pero solamente han llegado a la teorización. Y es triste cómo lo han abordado. Entonces, en un principio pues al ser desconocido, al ser totalmente nuevo, pues no sabían cómo abordarlo. Entonces lo que dijeron, pues una manera de prevención es enseñar a la gente los efectos de las sustancias. Entonces ahí ves a las personas yendo con los adolescentes, la marihuana te hace esto, el PVC, eso. Sí. Y entonces, pues más bien los chicos, en lugar de decir no me interesa, entonces voy a ver qué se siente, ¿no? Si dicen que con la marihuana se siente esto, con los ácidos se siente esto, o sea, y le empezaron a dar todo el menú de sustancias que hay en el universo, pues dijeron, pues vamos a probarlos todos, ¿no? Pero aparte, una de las cosas que me gusta mucho que estás abordando es ese tema del sufrimiento. Nosotros generalmente vemos al mal llamado, pero bueno, lo diré así, al marihuano de la esquina, al amigo alcohólico, al que se mete tachas, al que se va a meter ácidos al rave y diferentes tipos de drogas, pero generalmente lo vemos como un conflicto y como algo que él genera para dañar a la familia, ¿no? Se ve así como la parte mala de la familia, la oveja negra, es que tú nos quieres hacer daño, es que tú nos haces sufrir, y no es muy común que nos adentremos
al sufrimiento que está viviendo el mismo De hecho, la adicción adicto. es la consecuencia del uso y de la continua impulsividad por el consumo de las sustancias. O sea, ya es el resultado final. Entonces, no es una cuestión que nace así espontánea. Pues oye, me entró la idea de volverme adicto y pues ya voy a empezar, ¿no? O sea, fue todo un proceso. Fue todo un proceso que, como decía, o sea, la experimentación. Entonces ya fui experimentando con ciertas sustancias y hay una con la que me enganché. Ese deseo de ser incluido Exactamente, el también, ¿no? deseo de ser incluido, el deseo de convivir, o sea, toda esta cuestión de socialización y exclusividad, ¿no? O sea, quienes van a los raves, o sea, no van, o sea, todos, o sea, hay una cierta población y ciertas características y obviamente es a lo que se incluyen ellos, en eso se colocan, ¿no? Estos lugares de música de reggae, pues obviamente, o sea, es la Al churro. invitación a echarte tu churrito y estar con la música y cosas así por el estilo. Y tal vez empezó pues como una moda y después ya se volvió un hábito y pues posteriormente se convirtió pues ya en algo que no podemos dejar, que no podemos soltar, ¿no? Y que lamentablemente es una pesadilla no solamente para la familia, sino hay que ser bien claros también para el adicto, ¿no? Exactamente, entonces lo que en un momento fue la dopamina que me tranquilizaba, que me hacía sentir feliz, después ya no fue suficiente, entonces busqué otras alternativas, otras sustancias que me hicieran sentir distinto, ¿no? La euforia, esta cuestión de adrenalina, esta cuestión de psicosis, o sea, los ácidos es lo que provocan, los hongos, las alucinaciones. Entonces todo eso pues empezó a involucrar a las personas y las involucra en un mundo de sensaciones. O sea, se atrapan en un mundo de sensaciones. O sea, se siente bien padre estar bajo los efectos, sí, pero cuando se te quitan los efectos empieza el sufrimiento, empieza el dolor, empieza la tristeza, empieza la soledad. Y eso es algo que ellos pues no quieren controlar y otra vez por eso repiten la dosis, por eso repiten otra vez la conducta para volverse a involucrar en esta situación. Entonces, por eso es un mar de sufrimiento que nosotros no comprendemos, que nosotros no vemos y solamente estigmatizamos, solamente los castigamos socialmente y queremos excluirlos. Y eso es parte de lo que la gente a veces toma como recurso para darle solución al problema, al tratamiento. No entiendes, entonces te voy a llevar a un lugar donde te hagan entender. Y los anexos son esos lugares donde es un lugar de sufrimiento, es un lugar de maltrato, lugar de humillaciones. Entonces, pues desde el modo en que los tratan, el modo en que les hablan, donde no hay profesionales dirigiendo esos lugares, sino son exadictos o exalcohólicos que pues se mantienen en un control del lugar y al tener el control de ese lugar, pues establecen sus reglas, establecen sus lineamientos y pues los chicos, o una de dos, o aprenden a sobrevivir en esos medios o salen y pues con un resentimiento muy fuerte, con un Sí, peor, resentimiento muy ¿no? doloroso y pues otra vez, pues entonces me metiste al anexo por esa cuestión, pues ahora ahí te va mi respuesta y pues caen en situaciones de abuso, ¿no? El problema más fuerte en el consumo de sustancias, bueno, son las etapas, el uso, abuso y dependencia. Cuando es el uso, pues es esta parte que van dosificando, van manteniendo y pues la gente pues ha vivido así, dice un señor, yo llevo 50 años fumando marihuana y no se me ha hecho vicio, ¿no? Entonces, porque pues está en su etapa de abuso, pero pues es una cuestión controlada, como el que se fuma su cigarro normal de tabaco, como el que se echa su cerveza y todo eso, pero pues no va en una cuestión, pero no deja de ser funcional. La parte más peligrosa que yo he visto es la parte del abuso. ¿Por qué? Porque no solamente es una sustancia la que consumen, Ya sino son ya se varias. meten de todo lo que encuentren, ¿no? Entonces, esta parte de meterse marihuana, meterse ácidos, meterse pastillas, meterse hongos, de todo eso, y entonces pues eso provoca los colapsos en las personas, ¿no? Sí, porque hay personas que inician con un tipo de droga, pero ya su dependencia es tal Ujú. que caen en situaciones muy fuertes, ¿no? Digo, yo tuve oportunidad de ver algunas situaciones de gente que, por ejemplo, en el alcohol
tomaba por lo típico, ¿no? Su vodquita, su tequilita y todo, y acabó pues tomando alcohol de curaciones, ¿no? Ujú. Ya por la necesidad tan grande, ¿no? Exactamente, pues es esta parte de dependencia y de tolerancia que el cuerpo, que el organismo refiere a la sustancia. Que eso fue lo que fuimos detectando con los chicos, o sea, vimos que había esta etapa, o sea, el uso, el abuso y la dependencia. O sea, la dependencia es no puedo hacer nada o no puedo iniciar nada si no tengo mi sustancia. Bueno, para dejar claro para la gente que nos está acompañando, el uso es cuando yo por voluntad propia, digámoslo así, hago bueno, ingiero algún tipo de sustancia, bebidas y todo, No pero es, sigo siendo funcional. sí, exactamente, sí, ¿no? no hay una cuestión de aumentar dosis o bajar dosis, o sea, No me genera un conflicto ya, ¿no? exactamente. El abuso es cuando ya avanzamos más allá, se podría decir como ejemplificar el tema, por ejemplo, del típico, la persona alcohólica que de repente dice, no, pues es que es el mala copa, porque ya su adicción ya lo controla él, ya. No, allá es otra situación, por ejemplo, O eso ya es más fuerte. o sea, el abuso es que consume alcohol y luego le dan el cigarro de marihuana y también fuma marihuana, pero todo en el mismo momento, todo el mismo, en el mismo espacio-tiempo. Y ya lo pierde. Y la dependencia es cuando ya realmente ya no eres una persona funcional, ya dependes totalmente del vicio. Exactamente. Entonces, te vas a un rave y ¿qué encuentras? Tachas, ácidos, LSD, MMDA y todo eso. Entonces, pues los chicos, pues venga todo y ahí están metidos y 2-3 días sin dormir y viviendo esas fiestas, con toda la sustancia metida, pues es una cuestión de abuso en ellos, ¿no? Entonces, fuimos detectando esto con los chicos. Luego había chicos que abandonaban el tratamiento y veíamos que ya no venían, entonces íbamos a visitarlos a sus casas y detectábamos pues que vivían en condiciones pues, tal vez en algunos casos pues sí deplorables, en otros casos pues decían, oh, pues, está bien la casa, no se ve que la pasa mal el niño, o sea, en otros casos pues los papás nos decían, no, pues es que ya lo metimos al anexo porque ya no entendía y cosas así fuimos encontrando. Una anécdota es que un día llegamos a la casa y estaba una señora ya de edad, como unos 75 años, y tenía el cigarro de marihuana. Y oiga señora, buscamos a fulanita, sí, ahí está adentro. Y ya, oye, no ha sido el tratamiento, ¿qué pasó? No, pues es que volví a recaer y me dio pena, ya no quise regresar. Bueno, pues vente, vamos a, otra vez, no te preocupes, le informamos al juez qué pasó y para que te dé una oportunidad. Sí se puede, bueno, vámonos. Y, oye, ¿y no te puedes llevar a mi abuelita para porque también fuma? La señora voltea y le hace, si yo no soy ratero, o sea, fíjate, o sea, cómo es la simbolización. O sea, en la casa sí estaba permitido el consumo. Lo que no estaba permitido y lo que no se toleró. Y no tanto la acción delictiva, sino que lo habían agarrado. O sea, mientras no te agarren, mientras no te sancionen y no nos vengan a molestar, no hay problema. O sea, hay cierta tolerancia, hay cierta situación consensuada de las personas a todo alrededor de sería la práctica disocial o antisocial. Sí, porque aparte hay muchos vicios que son adquiridos en el mismo seno familiar, ¿no? Sí, o sea, algunos les preguntamos, oye, ¿y cómo te diste cuenta que cambiabas el medicamento por la marihuana? No, es que mi papá dejaba la chicharra y entonces llegaba yo, el fumaba, sentía los mismos efectos, dije, pues de aquí soy. A mi primo, yo lo veía fumar, y me sentaba con él, me convidaba y empezaba yo a detectar esas situaciones. Entonces, a veces dentro del mismo seno familiar se empieza a estructurar esta se gesta y además es consensuada. Claro, ¿no? Y hasta compartido, ¿no? Exactamente. Con papás, mamás que dicen, ay, vente a echarte una cubita conmigo o vete no pasa a nada. fumar el cigarro. Tenemos algunos comentarios. Verónica González, muy interesante. Siempre me he preguntado por qué empiezan con el consumo de esas sustancias. Ya estoy obteniendo respuestas. Qué bueno que está sirviendo el programa para ello. Rosario Campos, saludos al especialista Serafín Abraham, el mejor en el tema. Y pregunta, Jackie García, excelente tema, gracias Lick. Rosario Campo pregunta, ¿y si existen lugares para las adicciones que funcionen y cuáles son?
¿Te parece, Serafín, que regresemos con la respuesta a esta pregunta? Sí. Vamos a un corte comercial, estamos en 420, no le cambie. Aprende a elegir tus alimentos sin dejar de comer ningún tipo de comida. Elige comer saludable. Consulta a un especialista, ven a la fundación. Mejora tu alimentación y evita enfermedad. Si presentas dolor o molestia, ven a la fundación con nuestra odontóloga. No vivas con dolor. Debes acudir con la odontóloga al menos 2 veces al año para una buena salud vocal. La experiencia de ver a tu bebé con un ultrasonido 4D. Son momentos para compartir con tus seres queridos. En la Fundación estamos para cuidar la salud de las mujeres y sus familias. Contamos con las mejores opciones para ti. Llama para agendar una cita. Rosario Campo preguntaba, ¿y si existen lugares para las adicciones que funcionen y cuáles son? Estábamos hablando de los anexos hace ratito, que aparte son, yo estaba viendo la otra vez con mi pareja, con mi esposo, que de repente me dice, ay, mira en YouTube, ¿no? Una cápsula en donde estaba presentando así literalmente y en vivo a un chico que se llevan al anexo, ¿no? Entonces yo pensé que era broma, de verdad. Yo hasta le decía, ay, qué mala onda son, ¿por qué le hacen esa broma al tipo? Y me dice, no, o sea, están grabando realmente cómo se lo llevan al anexo, y sí llegan porque aparte, o sea, son chicos que yo creo que yo los veo y digo, me van a asaltar, me van a hacer algo, ¿no? Ujú. Y nos explicabas que en este tipo de anexos, ¿no? Lo que le llaman los anexos, son personas que también tienen esta problemática, ¿no? Entonces, en función de la pregunta que nos hace Rosario y que yo también me gustaría saber, ¿sí existen centros? Yo me imagino que hay una diferencia entre los centros de rehabilitación como tal y el anexo. Sí, hay lugares que por pues tradición social nosotros pues, fuimos conociendo conforme se fueron atendiendo el problema. Los anexos pues nacen por la necesidad del tratamiento del alcoholismo, entonces no sabían cómo tratar el alcoholismo, pues dijeron vamos a encerrarlos, vamos a lograr la abstinencia a partir del encierro, y pues el modelo de trabajo es el modelo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Okay. Y obviamente pues tenían que estar haciendo reflexión en base a esos 12 pasos, y lograban avanzar esos 12 pasos, pues entonces lograban pues digamos sanar esta parte. Y yo se los he dicho a los grupos de Alcohólicos Anónimos, y pues siempre hemos tenido esos debates. Le digo, pues aprendiste a cerrar la botella, más no a resolver tu problema o las causas que te llevaban al consumo del alcohol. Sí, que era lo que platicábamos hace ratito antes de entrar al aire, ¿no? Lo típico que hay de juro por un año, y entonces al año vámonos todos a festejar con una botella que lo logré, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, y luego pues ese mismo programa pues lo moldearon o lo estructuraron pues para tratar igual el problema de las adicciones. Sin embargo, pues nunca se han dado cuenta o nunca se ha visto esa situación, pues que el problema de las adicciones altera pues primeramente al sistema nervioso. Y lo primero que va a afectar es el sistema frontal. El sistema frontal nosotros lo ocupamos para razonar, para tomar decisiones, para dimensionar, para establecer estrategias. Y obviamente cuando le decimos a alguien, ¿sabes qué? Deja de consumir, entiende que te hace daño, pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal pues ya está dañado. Entonces, ¿cómo vas a hacer entender a alguien que tiene afectado el lóbulo frontal? Entonces, pues lo que hacen en estos lugares pues son prácticas de humillación, prácticas de maltrato, y pues te voy a hacer entender la manera de que esto te hace daño y que pues debes de parar el consumo. Sin embargo, pues no logra hacer algo. Después vimos otro, acompañando a los niños también en esto, había otro que se llama el modelo Minnesota, que era la combinación de los 12 pasos de Alcohólicos
Anónimos con un poco de tratamiento de intervención psicológica, terapéutica, médica sobre todo, sí, allá había un médico presente. Sin embargo, pues nada más lo que hacían era el tratamiento de la abstinencia, del síndrome de abstinencia, controlarlos, pero pues otra vez volvemos a lo mismo, a través de una medicación, a través de fármacos. Entonces es la sustitución de una cosa por la otra. Y obviamente pues el programa de los 12 pasos. Encontramos también que había clínicas, no voy a decir los nombres porque pues sí, creo que no viene el tema, pero que decían, pues sí, o sea, nosotros tenemos un programa de tratamiento de 28,000 pesos por 30 días, y si es por opiáceos son 35,000 pesos mensuales por 30 días de tratamiento, que lo único que hacían pues era un programa de desintoxicación, y después todo un año el paciente tenía que llevar un programa de 12 pasos y acompañado de una supervisión médica. Entonces pues ese era el programa de tratamiento entonces que llevaban a esto. Un día platicando con un psiquiatra le pregunté, le digo, oiga, ya dígame la verdad, si hay cura para las adicciones. Y me dice, cura como tal hasta la fecha no la hemos encontrado. Encontramos que podemos de alguna manera mantener latente, o sea, mantener en latencia el problema, pero no lo podemos quitar tanto totalmente, porque pues al final de cuentas es un problema del sistema nervioso y es trabajar con el sistema nervioso y la intervención sería carísima. Entonces pues aquí no hay gente que pudiera pagar un tratamiento de esa manera. Cuando seguíamos con los chicos, el juez tenía una sentencia en ellos que decía la obligación de abstenerse del consumo de sustancias. Tuvimos un problema para ver cómo íbamos a resolver ese problema y dar la respuesta al juez. Lo encontramos en las clínicas de tratamiento para adicciones que hay aquí en la Ciudad de México, que de acuerdo al tamaño de la Ciudad de México, y saber que nada más hay 2 clínicas para eso, o sea, decimos no es posible. Es alarmante. Ajá, o sea, por el tamaño de la Ciudad de México y solamente son 2 clínicas. Y si tú te acercas a una de ellas, o sea, es una cajita de huevo donde tratan a todos los pacientes, aparte es muy chiquita. ¿Es clínica particular? Es del gobierno. Ah, es del gobierno. Es del gobierno. Okay. Es del gobierno de la Ciudad de México y solamente hay 2, una que está en la delegación Venustiano Carranza y otra que está en Xochimilco. Pero la más completa es la que está en Venustiano Carranza. ¿Qué es la cajita? Es una cajita muy chiquita, de hecho pues hasta ni parece clínica. Pero ahí encuentras tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, tienen laboratorio, tienen desintoxicación. Es más, nos decían, si un alacrán te pica, pues que te lleven a esa clínica, no por adicciones, pero pues es un problema de sustancias, de toxicidad, entonces ahí te van a atender. Llegamos a ese lugar, pues vimos cómo íbamos a trabajar. Los chicos tenían que pasar cada mes a tomarse muestras para que se pudiera demostrar que pues no estaban consumiendo sustancias. ¿Y qué fuimos encontrando? Que los chicos se impactaban de la clínica, y más que cuando teníamos que pasar al laboratorio pasábamos por las camas donde estaban los enfermos, ya sea por sobredosis, ya sea por colapso, ya sea por paros cardíacos, o sea que ya estaban en un programa de desintoxicación, y que los chicos veían allá a los pacientes enfermos, se espantaban y decía, ¿así queda uno? Sí, así quedan. Qué alarmante, ¿no? Entonces vemos ese sufrimiento y ese miedo de llegar ahí, ¿no? Entonces era impactante, y los chicos decían, ay, no, pues yo no quiero estar así. Pues entonces aplícate, entonces empieza a trabajar en tu consumo, empieza a verte un programa. Y entonces ellos solitos se hacían la pregunta, ¿qué puedo hacer para dejar de consumir? ¿Y qué voy a hacer? Ah, pues si quieres aquí te metemos al programa, que te metan al nutriólogo, que te metan al psiquiatra, que te hagan la valoración. Y unos decían que sí, y ahí se quedaban en esa clínica. Entonces nosotros ya dábamos respuesta a los jueces de que los chicos estaban en un programa de monitoreo, y sí veíamos que había que iba bajando la tasa de consumo en ellos, o sea, porque a lo mejor los primeros meses sí todos los chicos salían positivos, pero después ya veíamos
que se mantiene en un estado negativo. Uno, porque pues, el juez decía, no, es que yo no quiero llegar con el juez y que me regañe, que siga consumiendo y me vaya a revocar la medida. Otros, no, pues es que ya mi mamá me dijo que si me sigo en problemas legales, pues ya no me va a apoyar. Y entonces todo eso pues le fue generando conciencia y muchos de ellos solitos fueron buscando sus propias alternativas. Esta clínica es buena y es gratuita y está al acceso de todos, nada más que no todo el mundo la conoce. Pero llevando un programa, que llevaron ellos un programa ahí clínico bueno, alternándolo con actividades de acompañamiento psicológico, pero no solamente de ellos, sino de toda la familia. Porque como decimos, o sea, el adicto, el que consume sustancias, es el chivo expiatorio, es la oveja negra, es el que causa daño. Y si involucramos a la familia y le volvemos a vincular a este proceso de acompañamiento, de amor, de comprensión, de tolerancia, entonces la evolución se va dando. Pero pues no es un programa de 3 meses, de 9 meses, o sea, es un programa de años. Y es un programa donde les tenemos que decir a las personas, tienes que acompañarlo mucho tiempo y tienes que tolerar muchas cosas. Y tienes que todavía, o sea, si hoy te frustras, pues mañana tienes que encontrar fuerzas para volver a darle fuerzas a tu familiar para que salga de este problema, para que salga de este sufrimiento. Estuve yo también en clínicas muy importantes y muy fuertes y hacían las reuniones con los padres de familia y pues eran de mucho dinero y pagaban fuerte, pero decían, doctor, asegúreme que con su programa mi hijo ya no va a consumir. O sea, yo pago lo que sea porque mi hijo ya deje de consumir, pero asegúreme que su programa funciona. Y obviamente pues decían, pues es que vamos a avanzar hasta donde podamos. Y lo que más se puede avanzar en un programa de rehabilitación, nosotros lo llamamos, y lo hemos encontrado, se llama reducción del daño. Es decir, si el muchacho consumía solventes, marihuana, tachas, todo eso, y lograr que nada más consuma una sustancia, ya logramos reducir el daño. Sí es muy fuerte, a veces es hasta frustrante, a veces hasta desanima a la gente, pero no podemos dar falsas expectativas donde no las hay. Y cuando el chico verdaderamente ya alcanza esta reducción del daño y se mantiene en un no definitivo, pues puede ser que manejando la abstinencia, o sea, diga, cierro este ciclo, cierro esta relación con la sustancia y pues ya no me dedico a nada. Los pocos casos de éxito que he visto, les he preguntado, oye, ¿cómo le hiciste? Dice, pues tal vez, dice, lo que a mí no me dañó tanto fue que supe y aprendí a manejar mis emociones, que no tenía una afectación emocional tan fuerte como otros casos que vi. Y dice, y eso me hizo abstenerme del consumo de sustancias. Entonces la parte emocional, la parte afectiva, la motivación y el acompañamiento pues es muy importante para que esto se reduzca. Pero esto no quiere decir consentirlos, esto no quiere decir les voy a dar todo, ¿no? Porque pues también entonces ahí caemos en la manipulación. Y hay chicos que pues manipulan así a sus papás, cómprame la tele y dejo de fumar, cómprame el carro y dejo de fumar. Y entonces y así se la pasan y nunca dejan el consumo. En el consumo de sustancias y el problema de adicciones se puede plantear como un problema ya predispuesto en el ser humano o es una conducta adquirida. Vamos a un comercial y regresamos ya a las conclusiones y a esta información. Vamos a un comercial, regresamos a estos 420, no le cambies.
regresamos a 420. Estábamos platicando, Serafín, e incluso ahorita en el corte estábamos platicando de esta dolorosa realidad que viven muchas familias, porque ya es algo que afecta, ¿no? No solamente al adicto, sino a la familia entera, ¿no? A su contexto. Y yo me fui al corte con una pregunta. ¿Hay una, o de acuerdo a las investigaciones, a los estudios, hay una predisposición? Es decir, un adicto le puede heredar a sus hijos la cuestión de la adicción como otras enfermedades, o es algo que es netamente adquirido o puede ser pues combinado. Genéticamente, pues todos estamos de alguna manera predispuestos a tener un cierto enganche o cierta vinculación con la sustancia. Yo les decía a los chicos, les digo, a ver, ¿por qué no te inyectas sal? No, pues es que esa pues, no hace efecto. ¿O por qué no te inyectas aceite? No, pues es que esa no hace nada. O sea, es la sustancia y de alguna manera nuestra contextura biológica lo que nos permite a nosotros engancharnos o no con la sustancia. De hecho, una de las conclusiones que teníamos con los chicos era, pues hasta para que sepas qué sustancia vas a tomar, pues primero hazte unos estudios clínicos. Y entonces pues ya tu cuerpo te va a decir qué sustancia sí puedes manejar y qué sustancia no. Pero así en este mito de decir hay una cuestión genética preestablecida, no. Sí hay una conducta, digamos, pues tal vez encausada, ¿no? Y esta cuestión encausada pues tiene que ver por toda la dinámica que se establece, ¿no? Si es una familia alcohólica, pues obviamente que vamos a esperar que suceda con los chicos, con los adolescentes, ¿no? Pues, o sea, ya está con los niños, que ¿no? se vinculen con el alcohol. De hecho, una de los números que dice la Estadística Nacional de Adicciones es que el proceso de contacto con la sustancia de consumo, ya hay datos arrojados, ya documentados, de niños de 6 años. Entonces, pues ya estamos hablando que es una problemática fuerte. La cuestión no es tanto que sea heredada, sino más bien que tanto es de alguna manera predispuesta por la propia familia, ¿no? Y que pues y que es algo aprendido, y que obviamente todo niño, todo adolescente, porque pues los adolescentes todavía siguen siendo niños, pues son conductas imitadas, ¿no? Y entonces, si mi papá lo hace, ¿por qué yo no? Si veo que los de la esquina, veo que se la pasan feliz y están bien, entonces pues yo también voy a hacer lo mismo. Entonces la curiosidad, el querer experimentar, el querer vivir, entonces me involucra en esa dinámica. Obviamente no sabemos si mi organismo está predispuesto para eso o no. Una de las cuestiones que sí puede ser un factor es la cuestión psicológica con respecto a la sustancia, o la cuestión biológica. Entonces, si mi cuerpo, si mi organismo ya está adaptado a una sustancia, pues en el momento que se la quite, pues va a decir mi cuerpo, oye, nos falta, o sea, búscale, ráscale, porque estamos adentro. Pero ya estamos hablando de un factor biológico donde ya hice que mi cuerpo tuviera tolerancia a la sustancia. La cuestión psicológica, pues es que no puedo iniciar mi día si no tomo mi café. Pero pues ya es una cuestión, digamos, subjetiva, ¿no? O sea, ya bueno, hasta el refresco, ¿verdad? Nos hacemos adictos. Yo soy adicta a un refresco específico. Entonces es eso. Si yo no, ¿cómo se llama? No puedo hacer algo si no tengo esto, ¿no? Entonces, pues ya se vuelve una parte psicológica. ¿Dónde hay mayores resultados, digamos, de una rehabilitación? Cuando el problema es biológico. Porque entonces, con una desintoxicación, con una depuración, una buena alimentación y un buen acompañamiento, pues hacemos que la sustancia ya no sea necesaria en nuestro organismo, y pues podemos empezar otra serie de actividades. Pero cuando el vínculo es psicológico, sí es más problemático. Es más difícil porque entonces, ¿cómo le quitas la idea a la persona de que necesita la sustancia para poder realizar o establecerse en algo? Entonces no vemos toda esa problemática que hay alrededor. Entonces pues hay un sufrimiento, o sea, ahí dicen, yo sí quiero dejarla, pero no puedo, por más que ya fui a jurar, por más que ya fui a hacer peregrinaciones, o sea, ya hizo todo lo que tenía que hacer,
y otra vez vuelve a esta parte de la recaída. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que empezar a ver cómo fortalecemos otra vez el vínculo con la familia, cómo otra vez volvemos a formalizar esta estructura de amor entre ellos para que esto pues no tenga mayores consecuencias o mayores problemáticas. Que sí se ha documentado que pues el uso de la sustancia, el consumo de la sustancia, quizás como todo, no tiene los efectos inmediatos, pero conforme van pasando los años, pues sí, los efectos se van a ir viendo. Vas a tener descalcificaciones, vas a tener problemas neuronales, vas a tener problemas cardíacos y cosas así por el estilo. En la mañana escuchaba, decían, es que no hay una estadística que hable de la mortalidad por gente por el consumo de sustancias. Quizás no está bien documentado, quizás no está bien analizado. Pero veamos cuál es la estadística de personas que mueren de un infarto y cuántas de esas están asociadas con el consumo de sustancias. ¿Cuántas personas mueren por una cuestión de un mal hepático? ¿Y cuántas de ellos están asociados al consumo de alcohol? ¿Cuántos de ellos han muerto por suicidio? ¿Y cuántos de ellos tenían una relación con las sustancias? Obviamente no tenemos ese dato en salud, no tenemos ese dato clínico, porque no te van a poner en el acta de función murió de sobredosis, murió de un infarto. Entonces, esa documentación sí sería necesaria y sería importante, porque sí, el problema del consumo y el problema de uso de sustancias está aumentando cada vez, y más con este romanticismo que hoy se establece, ¿no? O sea, hoy vemos videos de adolescentes en una figura de empresarios, cuando antes, hablando de mi época, decíamos que un empresario era el que estaba en una oficina, tenía un edificio, tenía gente a cargo. Y ahora vemos que los empresarios pues son chicos en una vecindad, fumando un cigarro de marihuana, hablando por teléfono y enviando tantas bolsas de sustancia para allá y para acá. Para ellos esa es la cuestión de empresario, ¿no? Entonces esta cuestión distorsionada, esta cuestión mal estructurada de lo que es el éxito, de lo que son los logros, de lo que es alcanzar metas, pues está pues de configurando el propósito y alcances que ahora los chicos quieren, ¿no? Ahora tú vas a una fiesta de, no sé, bueno, antes les decían discoteca, ahora les llaman antros. Donde pues ves a las chicas tomando alcohol y todo eso. Que aparte es un estereotipo muy socorrido, exactamente, ¿no? Tomando alcohol y bebiendo y todo esto, bailando y todo eso, pero luego son capaces de lo que sea por conseguir una línea de cocaína, ¿no? Cómprame una grapa y lo que quieras. Entonces hay otra mediación, otro mercadeo alrededor de todo eso. Y pues la verdad sí que sí es triste, ¿no? Ver cómo nuestra población se va denigrando, va perdiendo dignidad, va perdiendo valores, y pues por una cuestión momentánea, por vivir solamente en este mundo de las sensaciones, ¿no? Entonces, no es tanto que si hay o no un tratamiento que sirva, más bien lo que tenemos que empezar es una prevención. La prevención va a ser que esto pues verdaderamente se detenga, que esto se anteponga. Y la prevención en todos los ámbitos, en todas las situaciones. Y entonces, pues hay que formar a especialistas. O sea, el dato que decía hace rato, los niños fueron excluidos de la secundaria. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido profesores que supieran manejar las emociones de los chicos, que supieran orientarlos, que supieran contenerlos, que supieran introducirse en sus vidas, viendo que son chicos que de sus propias casas también están excluidos? Claro. ¿No? Entonces, ¿sabes qué? O sea, la secundaria tendría que ser, ahorita como está esta cuestión, tendría que ser un contexto, un espacio de contención y de desarrollo para los chicos, de vincularlos a áreas verdaderamente competitivas y de reforzar y de crecimiento, la parte emocional, claro. Porque pues están viviendo sus cambios, están viviendo todas sus experiencias, están viviendo todos estos momentos críticos en ellos, ¿no? Cambio de voz, tal vez hasta nueva estructura de piel, su configuración del cuerpo y cosas así por el estilo. Entonces ellos pues están viviendo ese momento crítico, y si no hay alguien que los acompañe,
Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen las escuelas? Lo más fácil, pues expúlsalo, sácalo. Exacto. No quiero cargar con ese problema. Y en la casa, cuando los mandan al anexo, ¿qué es eso? Sácalo. O sea, quiero descansar. Al menos quiero dormir 3 meses. Quiero dormir bien, pero ya sé dónde está. Sin saber si verdaderamente va a tener cura, si verdaderamente va a tener una buena salud y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, la mejor solución es, sí, la prevención. Y la otra es comprometer a la familia en un acompañamiento largo, tortuoso, de sufrimiento, para que la persona alcance la salud. Obviamente, eso de dónde lo saco, pues cuando uno tiene las entrevistas pues con las personas. Oye, ¿qué falló en tu casa para que tú estuvieras? Pues que a mi mamá le faltó carácter. Que mi mamá estuviera conmigo. Que en mi familia, en vez de darme todo, me hubieran enseñado a trabajar. O sea, cosas tan básicas, tan importantes en la vida. Entonces dicen, eso fue lo que me faltó y me llevó a involucrarme en una dinámica de consumo, de uso y de prácticas disociales. Y no hablemos de los daños más fuertes en las mujeres, porque las más sufridas y más violentadas en este mundo siempre son las mujeres. Claro. Las excluyen, las maltratan y pues no vemos también su sufrimiento, porque el uso de sustancias lo primero que va a alterarse es toda su estructura biológica, al menos en primera le va a cambiar toda su estructura hormonal. Entonces toda esta cuestión periódica pues, se la va a desconfigurar. Claro. Después pues ya ahí va a empezar con otros malestares, que tampoco tenemos gente preparada para esto, ¿sí? La UNAM ha tratado de introducirse en el medio, pero como todo se ha quedado en un nivel teórico académico, pero de experiencia y de trabajo no lo hay. Estaba el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, pero en un momento quisieron hacer algo, pero posteriormente se quedó todo en una cuestión burocrática. Y hasta ahí se quedó. El CONADIC pues está muy lento en estadísticas e intervenciones. Entonces tenemos espacios y tenemos áreas que pues la verdad no han hecho mucho. Que están, sí, que aparte Jordi Virson dice y que regrese el civismo a las escuelas para reestructurar la educación para prevenir a las futuras generaciones. Ed Hernández, estos eran los maestros de ayer, hoy no forma parte importante en cuanto a relación maestro-alumno, falta de vuelta el civismo, no el actual cinismo. Estamos viviendo en una etapa a nivel mundial referente a las adicciones terrible, por no decir alarmante. Y bueno, hay muchas peticiones de que, pues antes de que ya nos corten, porque ya nos ganó el tiempo como siempre, que si puedes dejar tus datos para, bueno, aparte de felicitaciones por ser un muy buen especialista y ser humano, siempre interesado en la sociedad, pues para saber a quién acudir o tener tu asesoría en estos casos, en virtud de que no hay mucho donde ir a solicitar. Si nos puedes dejar tus sí, datos. Bueno, mi nombre es Serafín Abraham Fernández Pérez y mi número telefónico es 55 72 19 55 30. Tengo una página en Facebook que se llama Comunidad de Libertad, Legalidad y Vida. Y ahí también subo pequeñas aportaciones con respecto al tema de adicciones, al tema de prácticas disociales, el tema de reinserción. Ahí en esa página me pueden encontrar y pues podemos establecer un vínculo. Siempre es un gusto, un placer pues aportar desde mi poca experiencia lo que pueda ser útil y pueda ser viable para la sociedad, pues siempre así lo haré. Entonces me tocó estar en este camino y pues a la orden, ¿no? Entonces en cualquier momento pues estoy siempre dispuesto para apoyar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos que en un segundo programa pudieras aceptar otra segunda invitación, porque yo creo que es un tema que nos deja muchísimo todavía que decir y de qué hablar y de qué informar, ¿no? Sí, con gusto, siempre estaré a la orden. Muchas Muchísimas gracias por tu participación, Serafín, y a usted en casa.
Les agradezco haber dedicado una parte de su tiempo para estar con nosotros, no sin antes recordarles que la información nos ayuda a establecer un mejor criterio y tomar una decisión pertinente respecto de cualquier tema. En este caso, el tema del uso de las sustancias que, bueno, pueden llegar a causar incluso daño si llegamos a un abuso. Todo con responsabilidad, y yo los espero en la siguiente emisión de 420. Muchas gracias.